Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que estamos hablando en estos videos de lo que es la salvación no se pierde. Estamos hablando de nuestro séptimo punto, nuestro séptimo argumento, que es el perdón de los pecados. Este es el Evangelio, el perdón de los pecados. Es el hecho, una noticia es un hecho, una buena noticia es un hecho, es algo que ha sucedido. Por eso los falsos maestros ocultan el hecho de Cristo, el hecho de que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre y mediante esa sangre hay perdón de pecado. Eso es lo que oculta el falso maestro, el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque hay intereses para esclavizar al pueblo a una religión, a una secta, porque todo lo que es salvación por obra se transforma en secta, porque es un evangelio diferente. Por eso el apóstol Pablo ahí, cuando habla en Gálatas 1, 6 al 10, habla de los que decían que los judaizantes, que se tenían que, aparte de creer en Cristo, tenían que circuncidarse, o sea, tener una señal externa para decir que eran verdaderos cristianos. Es lo mismo que hace el evangelio diferente. Dice, está bien creer en Cristo, pero necesitas evidencias externas. ¿Qué dice el judaizante? O el que enseña un falso evangelio. Dice que está bien creer en Cristo, pero necesitas tener señales externas, como decían los judaizantes, necesitas circuncidarte, para poder tener una señal de que eres verdadero cristiano. Eso es lo que pide el falso maestro, pide frutos, pide evidencias externas, pide algo visible, algo palpable. Por eso dijimos que el evangelio diferente es un evangelio de ciegos, que ellos necesitan palpar para poder guiarse. Ellos necesitan los hombres para poder guiarse. Ellos necesitan ver con los ojos naturales para poder creer. ¿Por qué? Porque son ciegos espirituales. El ciego espiritual necesita ver con los ojos naturales. Parece un trabalengua o una contradicción, pero el que es ciego espiritualmente necesita evidencias externas para ver y palpar el fruto, palpar el hombre, palpar cosas visibles, digamos. Por eso es ciego, porque el ciego necesita palpar y guiarse en base al tacto, en base a cosas que se pueden, sí, como decimos, la palabra es palpar. Ellos usan mucho la palabra palpar porque son ciegos. El ciego se guía por las paredes, se guía por los obstáculos que va encontrando en el camino y se va dando cuenta por el camino que van dando. Y es así lo que es el evangelio diferente, un evangelio de evidencias externas, no es de creencias, sino de evidencias externas. Por eso ellos dicen que el evangelio no es creencia, sino es evidencia, lo cual es totalmente a la inversa. El evangelio es creencia y no es evidencia. Nuestra evidencia es la sangre, nuestra evidencia es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa es nuestra evidencia. Por eso dice la palabra allí en Efesios 1:14, que el Espíritu Santo es la señal de nuestra redención, es la marca, es el sello. Estamos sellados con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ahora está dentro de nosotros, y al estar el Espíritu Santo dentro de nosotros no podemos ir al infierno. Porque Dios no podría enviar a una persona al infierno con el Espíritu Santo dentro. Es totalmente imposible. Por eso el Espíritu Santo nos hace razonar la palabra, nos abre el entendimiento. ¿Qué pasa? Se guían por tradiciones de hombres, la iglesia por lo general se guía por tradiciones de hombres y no analizan, no se informan. Por eso el falso maestro dice que no hay que informarse, no hay que leer la Biblia, no hay que estudiar las Escrituras. ¿Por qué? Porque allí se descubre que todo lo que están enseñando es totalmente falso. Es doctrina de demonios lo que están enseñando. Entonces necesitan que la gente o el pueblo no se informe, que no entienda la doctrina y se guíe por lo que ellos dicen. Tradiciones de hombres. Está todo disfrazado. La doctrina, por lo general, es la misma. El falso evangelio es el mismo en todos lados. Lo que pasa es que está disfrazado de diferentes maneras para que
las personas que quizás estudian un poquito más la palabra o tienen más entendimiento de la palabra no se den cuenta de que lo están engañando. Por eso podemos leer en Romanos 8, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Creer en Cristo. Eso es estar en Cristo Jesús. Entonces, el Evangelio diferente, ¿qué es lo que hace? Esconde la sangre. No cree en la sangre. ¿Por qué no cree en la sangre? Porque cree en su propia sangre. O sea, en sus propias obras, en su propio sacrificio. Es lo mismo que Caín, por eso son descendientes de Caín, son descendientes del mismo espíritu de Caín. Y dice la palabra que Caín era del maligno en Juan 3:12, el cual mató a su hermano. Es un espíritu rebelde, es un espíritu que se niega a creer en la sangre. Por eso Abel trajo sangre, la sangre del cordero, y Caín trajo frutos, evidencias externas, una marca externa trajo, mientras Abel trajo la sangre, que es invisible a los ojos naturales, pero es visible delante de los ojos del Señor. Por eso podemos leer en Romanos 5:1, para avanzar un poquito, dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro medio de salvación es Jesucristo, no son nuestras obras. Cuando el Señor perdonó nuestros pecados, los perdonó de una vez y para siempre. Entonces, por eso ya no hay más sacrificio. Por eso la religión necesita decirle a su gente, decirle a un pueblo engañado, que la salvación se pierde y cada vez que usted peca va al infierno. Eso es una mentira, porque obviamente el hombre pecamos, todos los días pecamos. Pero como nuestros pecados ya están todos perdonados, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso el Señor perdonó todos nuestros pecados. No perdonó la mitad de nuestros pecados, porque si no nadie se salvaría. Porque ningún hombre dice que no hay justo ni aún uno. Dice, justificados pues por la fe. ¿Cómo son justificados? No dice, justificados pues por las obras. No dice eso. Por tus obras, porque te portas bien, porque ayunas, porque no faltas a las reuniones, porque... etcétera, etcétera, etcétera. Te vestís de determinada manera. No tiene nada que ver eso con la salvación. Eso hace al testimonio, pero no hace la salvación. Cuando nosotros fuimos salvados de una vez y para siempre. Por eso dice, justificado pues por la fe. Por la fe. Hay perdón de pecados. Tenemos paz para con Dios. Por eso el hombre que no conoce a Dios no tiene paz. ¿Por qué? Porque no se siente y no está perdonado. No sé si la mayoría de los seres humanos hemos tenido deuda, y cuando hay una deuda no tenemos paz. Nos cuesta dormir, vivimos nerviosos, vivimos apurados, vivimos corriendo, porque no tenemos paz, porque tenemos que pagar una deuda, y hasta que esa deuda no se paga, no hay paz en nosotros. Así sucede con el perdón de los pecados. Cuando el hombre viene a Cristo, sus pecados le son perdonados. Entonces la persona se queda libre. Por eso dice que en Cristo somos verdaderamente libres. Somos libres. Cuando nosotros creemos, la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. De todos. Pasados, presentes y futuros. Por eso el falso evangelio o el evangelio diferente habla de marcas externas, habla de judaizar, habla de circuncidarse, que en este momento o en estos tiempos sería tener obras, porque la circuncisión era una marca, era una obra externa, era una evidencia externa, era digamos, un fruto, entre comillas, de que la persona había creído. El punto es que cuando se han perdonado nuestros pecados, fueron una vez y para siempre. No se le computa más al cristiano el pecado. Sí paga las consecuencias de sus pecados, obviamente, como siempre lo hablábamos. Pero el cristiano siempre está en cero con respecto a la salvación. ¿Por qué? Porque ya ha sido revestido de Cristo y ahora la justicia de Cristo está sobre el Hijo de Dios, sobre el cristiano. Entonces, siempre está en cero, como Cristo. Como Cristo nunca pecó, eso se nos imputó a nosotros por medio de la fe. Y eso es lo que le cuesta creer al ser humano.
que le han sido perdonados todos los pecados. Por eso insiste en tener obras y aferrarse a los hombres, aferrarse a las tradiciones y confiar en sí mismo. Eso es el evangelio, un evangelio diferente. Ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es aquel que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Eso es lo que esconde el evangelio diferente, lo que esconden los falsos maestros. Predican la mitad de un mensaje. El mensaje es: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos predican la mitad: he aquí el Cordero de Dios. Usted tiene que seguir un modelo, usted tiene que ser un cordero, manso, dejarse guiar, entre comillas, que no es otra cosa que sometimiento de parte de los líderes religiosos para poder ser salvo. Entonces viene el Espíritu Santo. Deducen por el hecho de que Cristo, cuando se bautizó, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces sacan la deducción, falsa deducción, de que el Espíritu Santo viene porque usted es como un cordero. Es falso, el Espíritu Santo viene por fe. Por fe, cuando nosotros creemos, el Espíritu Santo, como ya nuestra alma ha sido lavada por la sangre de Cristo y estamos limpios, puede el Espíritu Santo descender a nuestro corazón y morar en nuestro corazón. Por eso el Espíritu Santo está en nuestra vida, porque somos nueva creación, nueva criatura. El Señor nos ha lavado con su preciosa sangre. Entonces, Jesucristo se bautizó para identificarse con nosotros. Y nosotros, cuando nos bautizamos en las aguas, lo cual es algo, digamos, para los hombres, no, porque ya estamos bautizados en Cristo. El día que nosotros creímos, ese día fuimos bautizados en Cristo. Por eso Juan dijo: viene uno tras mí que es mucho más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El verdadero bautismo espiritual, digamos, es cuando nosotros creemos. Ahí fuimos bautizados en Cristo. ¿Qué significa? Fuimos injertados, fuimos metidos dentro del cuerpo de Cristo y ahora somos pueblo de Dios. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Luego el bautismo en las aguas es algo testimonial para identificarnos con Cristo delante de los hombres. Dijimos y lo explicamos muchas veces que el bautismo en las aguas es para el testimonio y para como un documento de identidad delante de los hombres. Es como el nuevo nacimiento. Cuando nosotros nacemos, nos tenemos que hacer los documentos, partida de nacimiento, etc. Para nuestros padres nosotros no necesitamos documentos, porque ellos saben que nosotros hemos nacido, hablando en lo natural, y podemos vivir toda la vida delante de nuestros padres sin documentos, porque ellos saben que somos sus hijos y ellos nos conocen. Pero el mundo no nos conoce, así que necesitamos identificarnos. Si necesitamos hacer algún trámite o la policía nos pide documentos, necesitamos identificarnos, porque el mundo no sabe quiénes somos. Así sucede con el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos en las aguas, nos identificamos con Cristo. Por eso Cristo, cuando se bautizó, se identificó con nosotros en el bautismo. Entonces, descendió el Espíritu Santo y bueno, de ahí ellos deducen que el Espíritu Santo viene si usted es como Cristo. Es una locura, ¿no? Una locura. ¿Quién puede ser como Cristo? Somos todos pecadores. La carne es una máquina de pecar. Nosotros ya no practicamos el pecado, hemos abandonado el pecado. Pero hay una ley en nuestros miembros que se opone a la ley de Cristo y esa es nuestra carne, dijo el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, dijo el apóstol Pablo. Pero doy gracias a nuestro Señor que ya me dio libertad. Porque para mí el vivir es Cristo, dijo el apóstol Pablo, y el morir ganancia. Así que la carne ya fue juzgada, ya fue sentenciada allí en la cruz y ya no se me computan más los pecados. Entonces, eso es lo que dice el falso evangelio, que si usted es manso, como un cordero, viene el Espíritu Santo. Eso no es verdad, porque sería una salvación por obras. Si usted es bueno, viene Dios, y si usted no es bueno, Dios se va. Eso es el falso evangelio. Eso es el falso evangelio. Cuando viene el Espíritu Santo no se va más del cristiano. Por eso es el sello de la salvación, el Espíritu Santo.
Seguimos adelante. Hay otro versículo importante, acá dice el 9, que es, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Tremendo, tremendo, tremendo. Fuimos justificados, el Señor ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya el Señor bajó el martillo y ya estamos salvados. No dice la palabra que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación, ni un pecado, nada. Nada lo puede condenar al Hijo de Dios. Por eso los de pérdida de salvación necesitábamos, yo también lo creía y la mayoría de los cristianos creen que la salvación se pierde por un pecado. Lo cual es totalmente falso, porque si no sería un Dios, ¿qué sería? Un Dios de cartón, un Dios falso, un Dios que da la salvación hasta el momento que creemos y después por cualquier pecado vamos al infierno. Eso que es un Dios mediocre, es un Dios con minúscula. Nuestro Dios es un Dios grande y si nos ha salvado para siempre. Por eso el que salva es nuestro Dios, es grande, Él es una salvación. Por eso el apóstol dijo, de una salvación tan grande, la salvación, por eso es una salvación grande. Porque nos ha salvado el día que nosotros creímos. Por eso es una gran salvación. No es una salvación a medias. No es una salvación en 50% y los otros 50% la tenemos que rebar. No, porque es imposible. Es imposible para el hombre mantener la salvación. Es totalmente imposible. Sí tenemos un testimonio delante de los hombres, pero la salvación no se puede guardar, no se puede porque es grande. Por eso dijo el apóstol, una salvación tan grande. Por eso Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. No nos salvamos a nosotros mismos. Él es nuestro Salvador. Cuando Él nos salvó de una vez y para siempre. Y lo que ahora vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. No seguir un modelo, porque cuando se habla de modelo se habla de obras. ¿Qué pasa si usted no sigue ese modelo? ¿Va al infierno? ¿Qué pasa si usted no lleva la cruz al infierno? Es todo un evangelio antes de la sangre, que está totalmente enceguecido de lo que es la salvación. La salvación es por medio de Jesucristo y el perdón de los pecados por medio de esa preciosa sangre. Y cuando Dios perdona nuestros pecados, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros y nunca más se va. Por eso la salvación es absolutamente segura. Es imposible que un cristiano que tiene el Espíritu Santo vaya al infierno. ¿Por qué? Porque Dios tendría que enviar al infierno a una persona que tiene el Espíritu Santo adentro. Es algo, si uno lo ve a la luz de las Escrituras, es una locura total. Creer que la salvación se pierde. Pero bueno, estábamos todos en la misma bolsa, digamos, hasta que el Espíritu Santo abre nuestros ojos. El Señor unge nuestros ojos con colirios. Por eso, si alguna persona escucha estas palabras, pida al Espíritu Santo que el Señor, el Padre, le unja con colirio los ojos y pueda ver la seguridad de la salvación, pueda ver la salvación. Por eso es lo que esconde el Evangelio diferente, lo que esconden los falsos maestros es la sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre hay perdón de pecados. Todos los pecados. No un pecado, no 3 pecados, no 4 pecados. Todos. Todos. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador y el hombre peca. Y el hombre peca. Nosotros ya no practicamos el pecado, pero hay una ley que se opone a Dios. Y pecamos en mente, en malos pensamientos, etc. Diversas clases de pecados. Y pecados graves también los cristianos cometemos. Pero si fuera por eso, nadie sería salvo. Nadie sería salvo. Lo que habló Cristo en el Sermón del Monte profundizó la ley y podemos ver la profundidad de la ley y en base a esas palabras nadie podría ser salvo. Habla de cosas tremendas, dice que cualquiera que llame necio a su hermano está expuesto al infierno de fuego. ¿Cuántos de los cristianos han llamado necio o tonto a otro hermano? Entonces se va a ir al infierno por eso. Por eso el Señor vino a profundizar y vino a mostrar la ley, la profundidad de la ley, y viendo que ningún hombre la puede cumplir. Por eso la expresó el Señor, por eso lo habló el Señor, para que vea que nadie se puede salvar por obras, sino que todos
nos salvamos por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque el único que cumplió toda la ley y el sermón del monte es Jesucristo. Por eso es por medio de la fe que somos salvos, no por obra. Los falsos maestros enseñan que pueden cumplir el sermón del monte. Es irrisorio, porque si el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, no podía cumplir la ley externa, ¿cuánto más la ley interna que expresó Jesús allí en el sermón del monte? ¿Cuánto más? Porque dice, cualquiera que mire algo indebido debe sacarse un ojo, y cualquiera que haga algo indebido con una mano debe cortarse la mano. O sea que es algo, toda la iglesia andaría sin ojos, sin mano. Es la profundización de la ley, el sermón del monte. Por eso es por fe. Y todos los que hablan eso son falsos maestros que enseñan un evangelio de obras. Y eso es terrible, porque el apóstol Pablo dijo, sea anatema. Ni aún un ángel del cielo, ni aún nosotros, ni aún el apóstol Pablo, que era el apóstol Pablo, predica un evangelio diferente, sea anatema, dijo el apóstol Pablo allí en Galatas 1:6-10. Sea anatema, sea maldito, sea excomulgado, sea echado, está maldecido, está bajo la maldición de Dios, aquel que predica un evangelio diferente. Por eso debemos pedir al Señor que nos abra nuestros ojos y podamos entender la salvación, que la salvación no se pierde. ¿Por qué no se pierde? Porque nuestro Dios es grande. Por eso no se pierde, porque nuestro Dios es grande. Y debemos ver la verdadera naturaleza humana y pecadora que nosotros tenemos, que somos pecadores y que no nos podemos salvar bajo ningún aspecto. Por eso Adán y Eva lo que hicieron y lo que le propuso el diablo es tener una santidad propia, inventarse una santidad para decir, en base a esta santidad yo me salvo. Esfuérzate, y siempre se agarran de los versículos del Antiguo Testamento, esfuérzate y sé valiente, pero no, en ese texto no habla de la salvación. Pero es la base de la salvación. Ellos creen que es para salvación, no es para salvación. Nos esforzamos en la gracia. Por eso lo que le propuso el diablo a Eva y a Adán fue que hagan su propio fuego, hagan su propia santidad. O sea, se inventen una religión disfrazada, un fuego extraño, creer que, porque yo ayuno mucho, oro mucho, hago vigilia, no falto a los cultos, me he visto bien, etcétera, 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 etcétera. Puede ser millones de valientes, eso ayuda a mi salvación. No. Nada ayuda a la salvación porque ya estamos salvados. Lo que hacemos sí es tener un buen testimonio, eso sí. Pero, ¿por qué? Porque estaríamos esclavizados a las obras. Estaríamos esclavizados a las obras. Y eso no hace nada a la salvación. Si hace un buen testimonio, nadie dice que no hay que... Yo he orado cantidad de horas y puedo decir que he orado muchas horas en el sentido de que la carne se opone tenazmente a la oración y la oración debe ser de las cosas más duras para la carne. Pero eso no hace la salvación, lo mismo que el ayuno. También he ayunado bastante. Puedo decir bastante en el sentido de que la carne se opone tenazmente al ayuno, tenazmente. Y como se opone, es algo durísimo, pero no hace la salvación. Si hace no hay ningún mandamiento que no, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo mande a ayunar. Si el apóstol Pablo dijo orar sin cesar. ¿Podemos orar sin cesar? ¿Por qué podemos orar sin cesar? Si el apóstol Pablo dijo orar sin cesar, ¿por qué lo dijo? Porque ya estamos salvados. Porque si usted peca ya no puede, digamos, lastima la relación con Dios, el pecado. Pero cuando el apóstol Pablo habla de orar sin cesar es porque la persona siempre es hija de Dios. Y cuando va al Señor, el Señor siempre le recibe, siempre lo recibe. No estamos en el Antiguo Testamento, estamos bajo la sangre, estamos bajo la gracia. Por eso el apóstol Pablo dijo, orar sin cesar, sin temor. Porque no tenía temor que la iglesia peque.
porque sabe que el hombre es pecador. Pero él sabía que Dios es nuestro Padre y que la salvación no se pierde, que siempre somos hijos, que siempre podemos estar orando sin cesar. Siempre, siempre podemos orar sin cesar, sin temor a que Dios nos rechace. Ese es el punto. Entonces se le hace tener miedo a la persona de que Dios le va a rechazar. Dios no, porque estamos bajo la gracia, estamos bajo la sangre del Señor. Y por eso el Señor dijo que nos iba a dar un nuevo corazón y iba a poner dentro de nosotros su espíritu para que andemos en sus mandamientos, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Porque ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Los que dicen lo de la pérdida de salvación, dicen, bueno, ahora yo puedo hacer lo que yo quiero. Pero usted tiene el Espíritu Santo. Usted tiene al amor de su vida en su corazón. Es estar enamorado de Dios. ¿Cómo uno va a querer? El apóstol Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Una persona enamorada, por más que quiera, no puede, porque está enamorada. No puede. Dice, bueno, ahora yo voy a hacer lo que quiera, me voy a los bailes, me voy para acá, para allá. Yo nunca fui de esa vida, pero me han dicho así, y es lo que le gusta a determinadas personas, y bueno, quizá a mí me gustarían otras cosas. Pero cuando uno está enamorado, no hay manera. No hay manera de poder, aunque somos pecadores, ¿no? Por eso ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Y ¿cómo hacemos para traicionar a nuestro Dios? Aunque somos pecadores y lo podemos hacer, pero ahora ya el amor de Dios nos constriñe pensando esto, ¿no? Por cuanto todos pecaron, el Señor perdonó todos nuestros pecados, el Señor. Y ya el amor de Dios está en nosotros, ya no. Es difícil para un enamorado dejar a su amor, digamos. Es muy difícil, porque dice la palabra, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, nada nos puede apartar del amor de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, orar sin cesar. ¿Por qué? Porque nada nos puede apartar del amor de Cristo. Nada nos puede apartar del amor de Cristo. Porque ahora somos miembros de su cuerpo. Y el Padre no enviaría a algún miembro del cuerpo de Cristo al infierno. Es una locura. Nosotros lo vemos a la luz de las Escrituras, por eso necesitamos estudiar las Escrituras y ver lo que dice la Escritura y que el Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento. Se hace un poquito, vamos a leer Efesios 1:7. Efesios 1:7 que nos habla de la sangre y del perdón de los pecados, y con esto concluimos. Hay muchos más versículos, pero vamos a concluir con este versículo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos el perdón de los pecados por su sangre. Es lo que oculta el Evangelio diferente. Y vamos a leer Hebreos 10:10, que es el versículo para mí clave. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Fuimos santificados. ¿Qué significa? Que ya somos santos y no hay manera. El pecado no puede alterar la relación que nosotros tenemos con Dios. Sí la puede dañar momentáneamente, digamos, y nosotros, bueno, aunque todos nuestros pecados han sido perdonados, igual pedimos perdón cada día. Por eso algunos dicen, entonces no tenemos que pedir más perdón. Obviamente que sí. Usted peca y va a ver lo mal que se siente. Es el distanciamiento. Es como cuando uno tiene una discusión con el padre, o con el padre, o con la madre, o algún ser querido, ¿no? Para los que no, uno se siente mal. Entonces tiene que haber una reconciliación, pero nunca dejan de ser nuestros padres.
Por más que tengamos una discusión con nuestro padre o nuestra madre, nunca dejan de ser nuestros padres o nuestro padre. Ese es el punto. Por eso en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hechos una vez y para siempre. Hecho una vez y para siempre. Esta es la palabra. Hecho una vez y para siempre. No hay 2 o 3 veces, no hay 4 o 5, no. La confesión a los hombres, dijimos en otro video y lo hablamos siempre, que es adulterio espiritual, porque cuando usted confiesa está desnudando el alma delante de otra persona que no es su dueño, digamos. Dios es el único dueño nuestro. La iglesia no tiene nada que ver, la iglesia no es salvadora, la iglesia no salva a nadie, la iglesia es el cuerpo de Cristo, el que salva es Jesucristo, Él es el que salva, la iglesia no, es totalmente falsa esa doctrina católica, romana, herética, que dice que la iglesia salva, la iglesia no salva. Por eso ellos dicen tengo que tener un buen testimonio para que la gente pueda creer por medio de mi testimonio. La gente cree por medio de la palabra, por la fe en la palabra, por la fe en Jesucristo, por la fe en la sangre preciosa de Cristo que nos limpia de nuestros pecados, no por mi testimonio. Entonces sería yo un salvador. Yo no soy un salvador, el único salvador es Jesucristo. Por eso el Evangelio diferente tiene muchas aristas, tiene muchos lados, que hay que conocerlo. Por eso el apóstol Pablo decía que no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Estas son las maquinaciones de Satanás, el evangelio diferente, un evangelio de obras, un evangelio de que dice que usted se puede salvar siendo bueno, siendo manso como un cordero, y eso es todo falso, porque Cristo ya nos salvó el día que nosotros creímos, y después, bueno, obviamente Dios nos santificó y nos santificamos para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Ya no practicamos el pecado para darle toda la gloria y toda la honra y la alabanza a nuestro Dios que nos ha salvado, y ahora tenemos frutos dignos de arrepentimiento, pero no hacia la salvación, no hacia la salvación. Ese es el punto. Por eso el evangelio diferente es un evangelio para esclavizar al pueblo y tener al pueblo atado a un grupo, a una comunidad, a una iglesia entre comillas, a una religión, a un nombre, a una denominación, para que la persona esté atada a los hombres. Pero cuando nosotros entendemos que la salvación es absolutamente segura y que hay perdón de pecados, absolutamente de todos los pecados, el cristiano es libre. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos verdaderamente libres, verdaderamente hijos de Dios, y nos pueda guiar el Espíritu Santo. Porque cuando se esclaviza al cristiano, se lo esclaviza y el Espíritu Santo no puede guiar a esa persona, no la puede guiar. Por eso este evangelio esclavizante tiene que ser excomulgado, como dijo el apóstol Pablo. Tiene que ser sacado, extirpado del cuerpo de Cristo, este evangelio diferente de obras que esclaviza al cristiano y no permite al Espíritu Santo guiar a ese cristiano. Por eso somos libres y somos miembros del cuerpo de Cristo, no porque usted pertenezca a una denominación o esté sometida a algún pastor o a algún ministerio, usted es cristiano o no es cristiano. El día que usted creyó, ya usted es cristiano, es hijo de Dios y es miembro del cuerpo de Cristo, y ahora el Espíritu Santo le guía, no por seguir a hombres, sino por seguir al Espíritu Santo, el cual le guía a través de las Escrituras a la voluntad de Dios. Siempre el Espíritu Santo nos va a guiar a través de las Escrituras, no a través de tradiciones de hombres, no a través de tradiciones de hombres, sino a través de las Escrituras. Así que Dios le bendiga.